buenas noches a todas las compañeras y compañeros que están acompañándonos. Creo que, como ha dicho Jorge, esta revisión, este estudio, este volver a lo que fue la experiencia del proyecto velasquista es un reto para todos los que queremos un cambio en nuestro país. Y creo que es también una obligación revisar esta experiencia con el ánimo de aprovechar todos los aspectos, lo bueno, lo no bueno, lo que se puede corregir o lo que habría que en todo caso mejorar o cambiar, pero para eso tenemos que conocerlo. Y por eso es importante trabajar esta experiencia. El proyecto velasquista, hay 4 documentos que son importantes para poder, digamos, entender un poco el contenido ideológico, político que manejaba Velasco, ¿no? Entonces, esos documentos importantes los encontramos en el manifiesto del gobierno revolucionario del 2 de octubre, en el estatuto que lo dieron a conocer el 3 de octubre, en el plan de gobierno revolucionario de la Fuerza Armada, que es lo que se conoce como el Plan Inca. Creo que el que lo bautizó como Plan Inca creo que fue Zimmerman, y que recién se conoció 6 años, casi 6 años después del 3 de octubre, que fue en julio del 74, y las bases ideológicas que se conocieron en 1975. Estoy dudando si fue en febrero o si fue un poquito después, ahora que veo que acá febrero. Parece que fue después de, no sé si fue en junio, bueno, no sé si fue exactamente en febrero, me encargo a revisar. En el caso de por qué se dio a conocer recién este plan Inca en el año 74, se han tejido una serie de discusiones y que básicamente tiene que ver con el tipo de manejo militar que se tenía de guardar este proyecto. Para que se dé a conocer esto en julio, hubo una reunión del Consejo de Ministros y tuvieron que hacer una votación entre todos los asistentes para que se aprobara o no se aprobara el hecho de dar a conocer el plan del gobierno revolucionario. Curiosamente, el único que se opuso a dar a conocer este plan fue Morales Bermúdez. Los demás votaron a favor. El plan Inca, lo que se proponía, está como su finalidad, es llevar a cabo un proceso de transformación de las estructuras económicas, sociales, políticas, culturales, con el fin de lograr una nueva sociedad en la que el hombre y la mujer peruanos vivan con libertad, con justicia. Esta revolución será nacionalista, independiente y humanista y no obedecerá esquema o dogma, solo responderá a la realidad peruana. Es el punto de entrada del plan, donde enuncia su finalidad. Y después hay una relación detallada, pero muy simple, un lenguaje muy, muy asequible, muy como para que lo conozca cualquier ciudadano, de cada uno de los objetivos específicos y acciones a realizar en cada uno de los sectores que están señalados acá, que son en un total 31, ¿no? Empieza con el petróleo y la planificación, y esto me parece que no es casual, en el caso del petróleo, porque ahí se enuncia todo lo que ha significado esta ignominia de tener una empresa que no le daba la pena de pagar los impuestos por años, gobierno tras gobierno tras gobierno, y lo que hace el plan es justamente corregir eso.
Entonces, hay un enunciado de la situación, los objetivos y las acciones a realizar en relación al petróleo y la nacionalización. Y el segundo punto tiene que ver con la planificación. Como vamos a ver después de parte del proyecto velasquista, es clave como un instrumento. Y después están cada uno de las políticas internacionales y cada uno de los sectores en los que el gobierno tiene que actuar, que es prácticamente toda la estructura social, económica, cultural también. Estos que están con azul, función legislativa, constitución y fuerza armada, más bien ahí no se hace un diagnóstico ni objetivo, solamente se plantean las acciones, ¿no? Entonces, un documento completo, el cual todos podemos accesar porque está colgada digitalizado y colgada en el Internet. Este plan Inca, que recién se conoció el año 74, sin embargo, ya estaba enunciado en blanco y negro en dos documentos que creemos que son fundamentales para entender también este proyecto velasquista, que es el Plan Nacional de Desarrollo para 1971-75, ¿no? Que se publica en mayo del 71, y la Estrategia de Desarrollo Nacional a Largo Plazo, que se publica en noviembre del año 68, ¿no? Estos dos documentos son, en todo caso, claves, sobre todo este Plan Nacional, porque en el primer tomo, son 12 tomos, donde se desarrolla cada uno de estos puntos que están acá, están contenidos en este plan de 71-75, y además está lo que creo que es importante, es toda la concepción de desarrollo que manejaba el gobierno. Había una concepción de desarrollo. Esta concepción de desarrollo partía de un deslinde que el velasquismo, un deslinde conceptual que el velasquismo había hecho en relación al carácter del modelo de desarrollo que se había implementado hasta ese momento en el país, según el cual había un crecimiento económico, pero se mantenía la polarización en la distribución del ingreso, se mantenía la dependencia económica y la dependencia política, ¿no? Y esto se notaba claramente, sobre todo si analizamos cifras desde Odría hasta Belaúnde. Efectivamente, sobre todo en el gobierno de Odría y una parte del gobierno de Prado, el crecimiento económico fue bien significativo. En el gobierno de Odría se había dado la Ley General de Minería, una ley de minería, no se llamaba ley, se llamaba Código de Minería, donde prácticamente se les daba una serie de beneficios al capital extranjero para la minería. No por gusto, en el año 52 ya entra la Sauder con la mina Toquepala en Tacna, y también entra la Marcona, beneficiados o auspiciados por esta ley, por este código de minería. Entonces, esa concepción de desarrollo ortodoxo, digamos, basado en la exportación de materias primas, abierto al capital extranjero y una mínima participación del Estado, era rechazado por el proyecto velasquista. El proyecto velasquista lo que planteaba era una transformación revolucionaria del sistema capitalista dependiente y la planificación como un método de gestión de ese proyecto de desarrollo. En este caso, el tema de la planificación era crítico, era clave, era estratégico. Aquí tenemos que tener en cuenta que no por gusto, en el anterior gobierno militar que había habido el 62-63,
en ese lapso corto de tiempo, una de las cosas que hace el gobierno de ese entonces, la Junta Militar, es crear el Instituto Nacional de Planificación en el año 62-63. Incluso llegan a formular un primer plan nacional de desarrollo, ¿no? Para 10 años, si mal no recuerdo. Entonces, además, esta concepción de desarrollo estaba ligada también a toda una discusión que había en la época justamente sobre el tema del desarrollo. Toda la academia estaba discutiendo a través de la CEPAL, las posiciones de la CEPAL que propiciaban una política de sustitución de importaciones que incluso habían empezado en muchos países en los años 50. En nuestro país nos retrasamos, recién empezó a finales de los 50, y es Belaún el que con mayor fuerza lo ejecuta. Y esta influencia se deja sentir en el CAE, en el Centro de Altos Estudios Militares, donde todas estas teorías también eran discutidas. Incluso sabemos que dentro del CAE había un núcleo más específico que estudiaba con mayor precisión estas teorías, digamos, estas propuestas, estas discusiones económicas, sociológicas, sobre qué hacer con el país. Ellos lo enfocaban desde el punto de la seguridad integral, donde la seguridad la concebían no solamente desde el punto de vista, obviamente, de lo que son las armas, sino también la seguridad como la seguridad en términos de una seguridad que significara que todo el mundo tuviera las mismas oportunidades de desarrollo y crecimiento a nivel personal y a nivel de país. Entonces, esta era la concepción de desarrollo, ¿no? Y entonces el CAE jugó un papel muy importante, y por otro lado, el tema de la planificación a sí mismo. Y esto es recogido en el proyecto, en el Plan Inca y en todos los documentos, básicamente en este Plan Nacional de Desarrollo. Y se planteaba que los problemas fundamentales a resolver eran la desigualdad social y económica, la desarticulación de los sectores productivos, que al mismo tiempo empujaban a una desarticulación de todas las regiones, y que al mismo tiempo esto mismo así empujaba y daba como resultado una escasa, una nula integración del país, ¿no? Entonces, eso era un problema a resolver. Y por otro lado, el otro problema a resolver era clarísima la dependencia económica y política a los centros foráneos de decisión. Eso está enunciado en el plan de desarrollo. Entonces, por ejemplo, se planteaban objetivos a corto, mediano y largo plazo, y estoy poniendo acá estos 3 objetivos de largo plazo. Era integrar justamente a la población nacional en función a este diagnóstico de desintegración, duplicar la distribución del ingreso por persona y reducir las condiciones de dependencia y de vulnerabilidad externas, ¿no? Así como proyecto de largo plazo, de largo aliento. Esto está en las estrategias de desarrollo nacional a largo plazo del año 68. Y la estrategia que usaba o que planteaba el proyecto ya a nivel económico era utilizar el excedente económico que se generaba por las exportaciones, que en este caso eran principalmente mineras, pero también agrícolas y también pesqueras, para expandir la industria nacional y redistribuir el ingreso. Obviamente esto en el marco de una reestructuración total de la propiedad y la distribución de estos excedentes. Aquí los mecanismos estratégicos era la participación del Estado,
los encadenamientos económicos y las nuevas reglas de juego del capital extranjero, que estaban contenidas en cada una de las leyes, tanto en el caso minero, en el caso industrial, por ejemplo, eran bien específicos, y en el caso de la participación del Estado también, ¿no? Por ejemplo, en el caso de participación del Estado para el caso minero, lo que se planteaba era el Estado se reservaba todo el derecho de la refinación, en el caso del cobre. O sea, la refinación y la comercialización estaba a cargo del Estado. Y la concesión, la explotación a cargo de la empresa, en este caso privada, ¿no? Al mismo tiempo, y que tiene que ver con este segundo aspecto que se llama los encadenamientos económicos, se obligaba a las empresas a comprar insumos locales, ¿no? Aunque estos estén más caros que los insumos importados, hasta un 25% más caros. Era una de las condiciones, ¿no? de la participación en estos proyectos, ¿no? Y que tiene que ver con este tema que se llama del encadenamiento económico. En el caso de la participación del Estado, por ejemplo, en la comercialización, el caso minero, se creó la empresa de Minero Perú Comercial, ¿no? Minpeco. Y otra de las cosas que planteaba la Ley General de Minería, por ejemplo, era la obligación de vender la producción, en primer lugar, en este caso la producción minera, por ejemplo, el cobre, en primer lugar a la refinería del Estado, ¿no? Entonces, ese era el proyecto económico, cómo el Estado participaba, y así para cada uno de los sectores. Este tema del encadenamiento económico yo creo que es importante darle una revisada, porque tiene que ver con cómo los diferentes sectores se vinculaban. Si nosotros recordamos cómo era la relación, por ejemplo, de las grandes empresas mineras, prácticamente en el modelo anterior, muchas funcionaban como enclaves, no todas, pero la mayoría funcionaban como enclaves, o sea, producían y sacaban los productos y no les interesaba qué pasaba con el resto de la economía, ¿no? Y la idea de plantear un proyecto económico de desarrollo significa justamente corregir este problema de desarticulación de los sectores productivos. Entonces, la forma de corregir esto era justamente a través de los encadenamientos económicos. Significaba que, por ejemplo, en el caso de la minería, se tenía que hacer uso de los servicios auxiliares locales, ¿no? Transporte, movilización de tierra, alimentación, tercerización de personal, servicios especializados como ingeniería, geología, todo lo que podía ofrecerse a nivel local y que la minería estaba en la obligación de comprar localmente. Eso era el tema de lo que sería un encadenamiento que se le llama para atrás cuando son compras, cuando se tiene que consumir. Y el otro encadenamiento que se llama hacia adelante es cuando, al contrario, tiene que vender. En este caso, la empresa minera como Sauder, tenía que vender sus productos venderlo a la refinería estatal, por ejemplo, para poderlo procesar y darle el valor agregado. Entonces, ese era el tema del encadenamiento económico, y así para cada sector, ¿no? Se iba cruzando estos encadenamientos. Y bueno, igual las nuevas reglas de juego al capital extranjero, como ya lo hemos visto. Cuando se obligó a comprar los insumos y bienes mineros, se ha hecho un análisis
de esto y se encontró que la gran minería en el año 70, por ejemplo, el 37% de sus compras eran locales. El 37%. Con el cambio de los encadenamientos que estaban obligados por ley, las compras aumentaron al 72.5%, casi 73% de las compras eran locales. Entonces, la cosa funcionaba. Bueno, acá, si queremos hacer ya un resumen más grande de estas reformas estructurales básicas, está el tema de la expansión del mercado nacional con nuestros propios productos industriales. Ese era el planteamiento. A partir de la reforma agraria, la idea era que este mercado nacional tenía que expandirse. La idea era que esa expansión iba a propiciar a que la industria que se estaba desarrollando pudiera justamente tener ese mercado ahí, a partir del desarrollo de la reforma agraria. El otro era establecer una nueva política minera, ya lo hemos visto, para aumentar la participación en los beneficios de esta actividad económica. Después, en el tema de la transformación al sector público, era esta transformación del sector público para que esté en condiciones justamente de liderar todo este proceso de cambios. En el caso de nuestro país, ese cambio a nivel de la estructura en realidad de la estructura del sector público fue total. Se crearon nuevos ministerios, 5 nuevos ministerios. Estaba pesca, alimentación, minería, no me acuerdo cuáles más, pero eran 5 nuevos ministerios, se crearon como 14 programas. Uno de ellos ya estaba creado, que era el Instituto Nacional de Planificación, y otro será, por ejemplo, se creó el SINAMUS, en fin, son programas específicos del sector público, que significaba todo un esfuerzo porque efectivamente el sector público pudiera acompañar todo el proceso de cambio en toda esta estructura donde el Estado jugaba un papel clave. Y obviamente la reorientación de los recursos financieros justamente para garantizar una distribución de estos excedentes económicos, ¿no? Eso es lo que se hizo en términos generales. Podemos apreciar, por ejemplo, en el término de estos mecanismos de cómo cambió la estructura del Estado, en este cuadro, elaborado por Fitzgerald, para comparar cuál era el sector empresarial en el PBI entre el año 68 y el año 75. El sector empresarial conceptualmente en ese momento era lo que ahora equivaldría al sector formal, ¿no? Que era todas las empresas mayores con mayores de 5 trabajadores. Era el 67%, sería el sector formal de la época. Significaba que el sector no empresarial era la diferencia, el 33%. Estructuralmente se mantuvo igual 68-75 este porcentaje, pero lo que cambió fue la propiedad de las empresas. Si vemos acá, a nivel global, el Estado tenía como el 11% de participación del PBI en el año 68, y en el año 75 este porcentaje del PBI ya se había elevado al 21%, casi se duplicó este porcentaje. En el caso de las empresas extranjeras,
que representaban el 22% del PBI en el año 68, esto se rebaja a igual, casi la mitad, 11%. Las empresas nacionales, el 34% del PBI, se reducen al 27%. Y aquí aparece el nuevo sector económico, que eran las cooperativas. También incluía las empresas de propiedad social, ¿no? Que era el 8%. Y acá hay una distribución de cómo se daba esto por sectores, ¿no? El sector primario, en el año 68, era el que tenía el mayor porcentaje, 17%. Esto creo que es importante. Este sector primario se rebaja al 12% en el año 75, y más bien el sector secundario sube un poco, que es el sector de la industria, la manufactura, 24%, sube a 27%, y el terciario más bien sube también 2%, que son los servicios, ¿no? 28%. Entonces, esto es el cambio así estructural, global, que se dio a nivel de lo que es sector empresarial de la economía. Y otro cuadro que creo que es importante y que refleja lo que fue la política económica de estos años tiene que ver con la evolución de la remuneración mínima vital real, y que tiene que ver con el nivel de vida de los trabajadores en general, ¿no? Si ustedes ven, este es un cuadro que abarca desde el año 62 hasta el año 2016. Las cifras están deflatadas, por lo tanto son comparativas, estas cifras son comparativas, y entonces vemos que el pico más alto de la remuneración mínima vital en todo este lapso de tiempo, el 62 hasta el 2016, se consigue en el año 74. ¿No? En el año 74, el valor de la remuneración mínima vital era de 1.943 soles, versus el más bajo acá que se da en la crisis del 92, que se llega a rebajar a 171 soles, 172 soles. Y lentamente, ya con el neoliberalismo, con las políticas neoliberales, se mantiene muy bajo la remuneración mínima vital, alcanzando el 17 los 667 soles, muy lejano del 1943, del año 74. Y a partir del 74 ya empieza la crisis. La crisis que se manifiesta primero como una crisis de balanza comercial, o sea, significaba que había un desbalance ahí, discutible, porque algunos dicen que era porque era un problema de importación, o sea, de un exceso de importación más que de una baja en las exportaciones, aunque en realidad hubo una baja muy importante en las exportaciones, sobre todo de minerales. Y lo que ayudó en este lapso de tiempo de acá, desde que se nacionalizan las principales minas, lo que ayudó fue que el tipo de cambio, no el tipo de cambio, sino que los precios estaban muy favorables en este tiempo. Aquí viene toda la crisis del petróleo y junto con este exceso de importación, según Ugarteche, que se junta con el tema de la crisis del petróleo, el petróleo que estaba a 1. ¿Cuánto estaba? Aquí está esta información.
a 1,80 en el año 71, sube a $12 en el año 74. Y nosotros, el gobierno subsidiaba la gasolina, lo tenía a un precio fijo en 9 soles, que equivalía a 23 centavos de dólar, cuando el costo real del petróleo estaba a casi $1 la gasolina, perdón, la gasolina. Entonces, este subsidio fue brutal y fue una de las cosas que también afectó muchísimo la balanza comercial, y después la balanza de pagos, y después la crisis económica que se precipita, ¿no?, a partir del año 76. Entonces fue un conjunto de factores que influyeron para que se precipitara la crisis. Béjar señala también como factores que precipitaron la crisis fue el subsidio a los alimentos, control de precio y subsidio a los alimentos importados, ¿no? El arroz, el aceite, estaban subsidiados, incluso la carne, la leche, todos los productos importados, porque justamente una de las críticas que se hace al modelo es que en esta etapa, no se logró cambiar la estructura digamos, alimentaria, el patrón alimentario. Y mientras tanto, estos control de precios que había a la producción de los alimentos afectaba a la producción campesina, afectaba a las cooperativas que ya estaban empezando a trabajar, que tenían que vender incluso a precios que estaban por debajo de su valor real, lo cual era, desde todo punto de vista, antieconómico. Entonces yo creo que estas son las cosas que no se deben repetir, que se tenían que haber corregido, y entonces eso también precipitó la crisis, junto con el tema también de la deuda por la compra de armamento, que en algún momento se tenía que empezar a pagar, y entonces obviamente la balanza comercial, la balanza de pagos ya no daba para más. Y eso fue lo que precipitó la crisis. Bueno, yo me quedaría ahí